Nunca pensé que esta historia, que empezó con una simple llamada telefónica, pudiera tomar un rumbo tan fuerte y tan distinto al que cualquiera podría imaginar. En realidad, lo que me llegó esa mañana fue más un golpe que una noticia. Antonia, una viuda de 71 años, estaba sentada en su sala cuando sonó el teléfono. Era su hija, Ángela. Algo en la voz de su hija ya hizo que el corazón de Antonia se apretara, pero lo que escuchó en esos minutos la dejó sin aliento. Ángela le contó, sin ningún tipo de emoción ni remordimiento, que había vendido la casa de la playa y el carro que pertenecían a Antonia. Lo peor es que lo había hecho para costear un viaje a Europa con su esposo, Eduardo. No hubo una palabra de disculpa, ni siquiera una pregunta de cómo se sentía su madre. Fue como si todo el sacrificio que Antonia había hecho en su vida no importara en absoluto. Lo que más dolió fue la frialdad con la que Ángela hablaba, como si esas cosas solo tuvieran valor material. Para ella, nada significaban los momentos compartidos, las memorias de años, ni el esfuerzo silencioso de su madre. Antonia quedó ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que un vacío grande se abría en su pecho y la traición la envolvía sin pedir permiso. Lo raro fue que, a mitad de ese dolor, recordó que Roberto, su esposo, había dejado un sobre con instrucciones especiales, algo que ella nunca se había atrevido a abrir porque le dolía pensar en que ya no estaría él a su lado. Esa mezcla de sentimientos abrumadores se agitó en su interior durante todo ese día que cambió su vida. Antonia no era una mujer instruida en negocios, ni en peleas legales, pero el sobre le dio algo en qué aferrarse. Después de la llamada de Ángela, ella decidió que tenía que salir, enfrentar al mundo fuera de esa casa vacía que ahora sentía más ajena que nunca. Antes de contactar a nadie, fue al médico para cuidar de su salud, un hombro con mucho dolor que había ido dejando pasar. Mientras esperaba y pensaba en todo lo que había perdido, la certeza de algo importante le iba creciendo. No podía dejar que esa traición quedara así, sin una respuesta. Ya no era la vieja indefensa que alguna vez fue. Había llegado el momento de descubrir qué había dejado Roberto y qué podría hacer para cambiar su destino. Cuando finalmente abrió el sobre, después de varios intentos con manos temblorosas, encontró documentos que detallaban la existencia de varias propiedades y ahorros que hasta entonces ni siquiera ella conocía. Roberto, siempre tan reservado, había acumulado sin que ella lo supiera una fortuna escondida en papeles, contratos y dinero guardado lejos de la vista de todos. Eso no solo la sorprendió, sino que también encendió una chispa. Ahora comprendía que la realidad era mucho más compleja y que lo que creía todo ese día no era ni mucho menos el final de la historia. Sin embargo, Antonia sabía que no debía usar esa información para estallar en confrontaciones. Tenía que ser más inteligente. Así que empezó a planear, sin prisas, pero con una determinación que no había visto antes en ella. Poco después, contrató a Jorge, un abogado de confianza, alguien con conocimiento y paciencia para lidiar con situaciones difíciles. Jorge se convirtió en la voz y los ojos de Antonia en ese intrincado juego. Lo que hizo fue empezar a recuperar poco a poco lo que era suyo, sin que Ángela tuviera ni idea. Antonia fingía ser la viuda sin un centavo, la mujer simple del barrio que todos conocían. Esa pobre imagen era su escudo mientras su patrimonio volvía a sus manos gracias a los trámites lentos pero seguros que Jorge manejaba. Viendo desde afuera, sus vecinos hasta se compadecían de ella, sin imaginar que no solo estaba reconstruyendo su patrimonio, sino también su dignidad. Conforme las semanas pasaban, la distancia entre madre e hija se hacía más grande. Ángela, sin la seguridad del dinero fácil, empezó a sentir las consecuencias de sus actos. Su matrimonio, que ya no tenía la estabilidad que parecía, empezó a resquebrajarse.
Su esposo, Eduardo, no tardó en mostrar su verdadero rostro cuando las facturas comenzaron a acumularse y el dinero se acabó. Ángela tuvo que volver a casa de su madre, con esa mezcla amarga de vergüenza y arrepentimiento. La mujer, que antes había sido indiferente y fría, ahora se enfrentaba a un mundo que jamás había conocido, el del esfuerzo, el trabajo constante y el aprendizaje de sus propios errores. Antonia, en lugar de cerrarle la puerta, le ofreció algo inesperado, la oportunidad de empezar de nuevo, pero desde la verdad. Ya no era la que iba a entregar todo y seguir aguantando. Esta vez la invitó a que enfrentara la vida, a que entendiera lo que significa tener que luchar por cada centavo, por cada pequeño logro. Ángela empezó a trabajar en pequeñas cosas, a vivir la realidad que alguna vez despreció. Contaba con la mirada firme pero justa de su madre, que quería que esa lección calara hondo. No porque quisiera castigarla, sino porque ella misma había aprendido en el proceso a valorarse y a entender el gran sacrificio que había hecho para sostener esa familia. Pasó el tiempo y la relación entre ellas fue cambiando. Lo que había comenzado como una grieta enorme se volvió una pequeña herida que poco a poco comenzó a sanar. Más allá del arrepentimiento, lo que floreció fue un respeto nuevo, por parte de Ángela hacia su madre y por parte de Antonia hacia la hija que, aunque tarde, empezó a ser más consciente y vera. Finalmente, un día Antonia decidió revelar la verdad que había guardado con tanto cuidado. Todo el patrimonio que había estado recuperando no solo era una herencia material, sino el símbolo de los sacrificios que su esposo y ella habían hecho para darle un futuro a Ángela. Fue un momento intenso, cargado de emociones, donde las palabras volaron más allá del simple dinero y aparecieron el amor, las pérdidas y la esperanza de un nuevo comienzo. Lo más curioso de todo esto es que la historia no terminó con gritos, ni con aplausos, ni siquiera con una gran reconciliación llena de promesas eternas. Terminó casi tan rápido y sin tanta explicación como empezó. Simplemente, un día, Antonia y Ángela dejaron de hablar de dinero y del pasado. No había respuestas perfectas, ni soluciones mágicas. Solo estaba esa sensación imprescindible de que algo había cambiado para siempre. Ni Antonia ni Ángela pudieron explicar aún hoy cómo ese día marcó todo sin que nada lo dijera realmente en voz alta, pero de pronto, lo que parecía imposible se había vuelto real. Dos mujeres que podían por fin mirarse sin miedo. Y ahí, justo ahí, es donde esta historia tomó su último respiro y parece haberse quedado suspendida, esperando que la vida siga su curso sin la necesidad de más explicaciones. Nunca antes había sentido Antonia que su propio hogar se le escapaba entre los dedos, pero aquella mañana en que Ángela llegó con las llaves en la mano y el semblante cabizbajo, supo que algo profundo había cambiado. La vieja casa que había albergado tantos recuerdos parecía ahora un extraño territorio, acogiendo a una mujer que ya no era la misma. Ángela abrió la puerta con una mezcla de vergüenza y esperanza, como quien admite haber errado y busca la redención sin saber si será posible. La primera mirada entre madre e hija estuvo cargada de silencio y de pasados no confesados. Antonia, sentada en su sillón favorito, observó a su hija con ojos que hablaban más que cualquier palabra. Ángela bajó la vista y tras unos segundos comenzó a hablar, no con excusas ni con justificaciones, solo con la verdad incómoda que pesaba en su alma. «Mamá, sé que lo que hice estuvo mal. No fue fácil entenderlo hasta que lo perdí todo», dijo con voz quebrada. Antonia respiró profundo, no para consolar, sino para prepararse para un camino que apenas comenzaba. Durante días, la casa fue un teatro de pequeñas batallas y silencios pesados. Ángela entraba cuando debía y salía para buscar trabajos que antes jamás se había
Planteado, paseaba por las calles con la cabeza baja, aprendiendo poco a poco que la vida no perdonaba la negligencia con la que había vivido hasta entonces. Antonia, por su parte, entendía que el orgullo no podía ser el muro que impidiera reconstruir lo que quedaba. A veces le parecía que esa distancia era una condena, pero otra, una oportunidad de reencontrarse desde la verdad. Los primeros trabajos de Ángela fueron humildes: ayudante en una cafetería, asistente en una pequeña librería, cuidadora temporal de ancianos. Cada empleo era una lección, un paso hacia la madurez que tanto le había sido esquiva. El cansancio físico se convertía en un bálsamo para el alma, recordándole que podía ser más que aquella hija que había ignorado el valor de lo que tenía. Antonia la miraba con una mezcla de sorpresa y satisfacción, comprobando que el cambio era genuino y que la joven aprendía a abrazar el esfuerzo cotidiano. Sin embargo, no todo fue fácil. La culpa de Ángela era un monstruo que, muchas noches, le susurraba al oído, recordándole su traición y sus errores. Los 2 meses que estuvo separada de Eduardo le mostraron las grietas de un matrimonio construido sobre superficialidades y conveniencias. Cuando el dinero desapareció, la verdad salió a la luz, y las promesas se disolvieron como humo. Eduardo fue el primero en mostrar su verdadero rostro, la indiferencia y luego la ausencia. El momento en que Ángela regresó a la casa de su madre fue tan doloroso como liberador. Se sentó a la mesa sin pedir nada, aceptando las reglas no escritas de su nueva realidad. Antonia no hizo preguntas. Sabía que las respuestas a veces solo se encuentran en el silencio compartido. Juntas empezaron a trazar un nuevo mapa para su relación, un mapa sin GPS, donde cada paso sería un acto consciente, con respeto y comprensión renovados. En medio de esta renovada convivencia, Antonia recibió un paquete inesperado. Provenía de Jorge, su abogado y cómplice en aquel juego silencioso por recuperar lo perdido. En su interior, un informe detallaba la situación actual de sus propiedades y los movimientos legales que aún quedaban pendientes. La sorpresa fue mayúscula. Algunos terrenos, aún no reclamados, guardaban potencial para ser la base de una nueva vida. Antonia decidió entonces que su lucha no solo sería por la justicia económica, sino para fortalecer el lazo con Ángela, ahora más que nunca. Decidida a compartir esa victoria parcial, Antonia invitó a su hija a un paseo al atardecer. Caminaron juntas por el malecón, las sombras largas acompañando sus pasos y palabras. Fue ahí, en ese instante suspendido, donde la madre le dijo a Ángela que el patrimonio no era solo dinero ni bienes, sino todas las noches de insomnio, los días de trabajo duro y las alegrías silenciosas que habían construido su familia. Ángela escuchó, con el corazón más abierto que antes, entendiendo que su madre no quería castigarla, sino enseñarle a amar lo que una vez despreció. A partir de ese día, las cosas comenzaron a fluir de forma más natural. Ángela retomó sus actividades con más entusiasmo y Antonia, aunque consciente de sus limitaciones, se animó a aprender sobre finanzas y asuntos legales para apoyar a su hija. Jorge seguía siendo un pilar firme, pero la interacción entre madre e hija se volvió el motor de la transformación personal de ambas. Cada pequeño logro se celebraba en silencio, con miradas cómplices y sonrisas tímidas que decían más que 1000 palabras. Llegó entonces el momento de enfrentar un nuevo desafío, la reintegración de la casa de la playa a su nombre. La negociación no fue sencilla. Vecinos y antiguos amigos tejieron rumores, pero Antonia no se dejó amedrentar. Convocó a Ángela para participar en las reuniones y juntas asumieron ese proceso como un proyecto común, un símbolo del renacer que ambas esperaban. El respeto mutuo floreció en ese terreno que antaño había sido motivo de discordia.
Poco a poco, los días grises dieron paso a mañanas llenas de actividades compartidas. Preparar el desayuno, regar las plantas, salir a comprar, hablar de libros y películas. Cada instante era una pieza en el rompecabezas que reconstruía su vínculo. Ángela comenzó a descubrir facetas de su madre que nunca había visto. Su sentido del humor, su sabiduría sencilla y la paciencia con la que aceptaba sus errores. Antonia, con humildad renovada, aprendió a dejar ir el pasado para abrazar el presente. Esa primavera, la venta de un terreno inesperadamente fructífero les dio un respiro económico. Antonia propuso que parte del dinero se destinara a un pequeño viaje juntas, no para huir, sino para celebrarse. Ángela aceptó con entusiasmo, entendiendo que aquel era un símbolo más que un lujo. En ese viaje, entre paisajes nuevos y conversaciones profundas, ambas se reconocieron como mujeres valientes, capaces de transformar el dolor en esperanza y la herida en lección. De regreso a casa, la rutina se asentó con naturalidad, pero también con la pregunta latente sobre el futuro. ¿Podrían realmente dejar atrás sus diferencias? ¿Serían capaces de sostener la nueva relación que habían construido? Antonia sabía que no existían garantías, solo compromisos y decisiones diarias. Ángela, por primera vez, sintió que su madre no era un muro infranqueable, sino un refugio al que podía acudir sin miedo a ser juzgada. El tiempo pasó y llegó el día en que Antonia decidió abrir aquel baúl donde guardaba las cartas y fotos más preciadas de Roberto. Invitó a Ángela a mirar juntos esos testigos silenciosos del pasado. En medio de esas imágenes y documentos compartieron recuerdos que antes parecían lejanos y ajenos. La historia de su padre, su amor por ellas y sus sacrificios emergieron con fuerza, dejando huellas visibles en el alma de ambas. Fue un acto de confianza que consolidó su renacimiento. Ángela creció en ese ambiente cargado de aprendizaje y aunque la culpa nunca desapareció por completo, se volvió un motor para ser mejor mujer y mejor hija. Antonia la vio florecer no solo como madre, sino como amiga y compañera. Ninguna de las dos pretendió borrar las heridas, pero aprendieron a tratarlas con delicadeza, como quien cuida una cicatriz que forma parte de su identidad. La historia de traición y reparación se convirtió entonces en un legado invisible que las unió para siempre. No faltaron días de dudas y retrocesos, momentos en los que Ángela temblaba ante la posibilidad de volver a caer en viejas conductas, y Antonia sentía el peso de los años y el desgaste. Pero, como dos navegantes experimentados, supieron ayudarse a mantenerse a flote. La relación madre-hija se transformó en un espacio donde podían ser vulnerables sin miedo, un territorio sagrado construido sobre la honestidad y la aceptación mutua. Finalmente, en una tarde de otoño, sentadas juntas frente a una taza de café, Antonia y Ángela decidieron hacer un pacto silencioso. No prometieron perfección ni ausencia de conflictos, sino compromiso con la verdad y el respeto. Sabían que la vida no daba garantías, ni siquiera entre las personas que se quieren, pero también comprendían que el amor verdadero se mide en la voluntad firme de seguir construyendo, día a día, pese a todo. La casa volvió a ser un hogar, con risas nuevas y ecos del pasado que ya no dolían tanto. Ángela, con la humildad que la había transformado, emprendió proyectos propios, siempre con la bendición de su madre, quien la miraba con orgullo sin dejar de aprender de ella. Antonia, por su parte, descubrió que la fuerza que creía perdida seguía viva, y que el amor podía ser también un refugio para sanar las heridas más profundas. Este ciclo, que comenzó con una llamada devastadora y una traición inesperada, culminó en una historia paciente de reconstrucción y perdón. No era la historia perfecta, pero sí la más verdadera.
La historia de dos mujeres que, en el abismo de la distancia y el dolor, encontraron la luz del entendimiento y la posibilidad real de un nuevo comienzo. Y así, nada extraordinario pasó a la vista de los demás, pero en el corazón de Antonia y Ángela algo cambió para siempre. El día amaneció con el cielo cubierto de nubes bajas que parecían querer resguardar el lento despertar de Antonia y Ángela. Aquella mañana era diferente, un punto de inflexión sin que ninguna de las dos lo reconociera abiertamente. Ángela había decidido quedarse un poco más en casa antes de ir a su nuevo trabajo en la librería del barrio, y Antonia aprovechaba para preparar el desayuno consigo misma y, por primera vez en mucho tiempo, con su hija. La mesa modesta lucía un aire cálido, como prestado de una memoria amable. No hubo prisa ni palabras apresuradas, apenas miradas que empezaban a sostenerse sin temor. Fue durante ese instante en calma cuando Ángela rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en su mente durante semanas, pero que le costaba formular. «Mamá, ¿crees que alguna vez podremos realmente dejar atrás todo lo que pasó?» Antonia la miró. Sus ojos reflejaban tristeza y esperanza a la vez. «No sé si dejar atrás es posible, hija. Creo más en aprender a convivir con las partes oscuras, en encontrar la forma de que no nos dominen». La conversación fue un pequeño testimonio de la honestidad que ahora construían, el terreno firme sobre el que comenzaban a caminar juntas. El teléfono, con su insistente vibrar, interrumpió esa tregua, y fue Antonia quien respondió. Era Jorge, con noticias sobre los avances en la recuperación de la casa de la playa. Su voz, siempre impecablemente profesional, llevaba impresa una nota de alivio. «Todo está encaminado, Antonia. Solo faltan unos pocos detalles y podremos comenzar la escritura definitiva». La noticia provocó una ligereza extraña en el ambiente. Un peso invisible parecía aligerarse. Ángela, que escuchaba al otro lado, sintió una emoción reprimida que le hizo querer llorar. No solo recuperaban bienes materiales, sino pedazos de una historia familiar a punto de ser reescrita. Esa tarde, decidieron dar un paseo por el parque cercano. La primavera había desplegado sus colores y el aire fresco traía aromas de tierra húmeda y flores. Caminaron en silencio, lado a lado, permitiéndose ese espacio creado por la paciencia y la comprensión. En un momento, Antonia tomó la mano de su hija, una caricia simple pero cargada de significado. Era la promesa tácita de que, a pesar de todo, estaban juntas en este nuevo capítulo. Ángela apretó esa mano, consciente de que la vida le brindaba una segunda oportunidad que no pensaba desperdiciar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la rutina ordenada que sembraban a cada paso. Ángela se esforzaba en sus labores diarias, mostrando un compromiso que sorprendía no solo a su madre, sino a sí misma. La cafetería donde trabajaba se convirtió en un pequeño santuario donde aprendía la disciplina del trabajo y la importancia del respeto hacia los demás. Antonia, por su parte, retomó clases de computación en un centro comunitario, decidida a no quedar fuera del mundo moderno que demandaba nuevas habilidades. Esta nueva etapa estaba llena de desafíos, pero también de pequeños triunfos que reforzaban su autoestima y las conexiones que entretejían. Una tarde, Jorge las invitó a su oficina para explicar con más detalle la situación legal del patrimonio. Fue una reunión íntima y cargada de simbolismo. Dos generaciones escuchando, aprendiendo y tomando decisiones juntos. Ángela, que escuchaba atentos los términos y pasos, comenzó a entender que todo ese esfuerzo no era solo por recuperar propiedades, sino por sanar las heridas abiertas desde hace años. Antonia, arropada en la fortaleza que le daba la verdad y la justicia, sintió que el peso de la traición se transformaba poco a poco en un motor para construir, no para destruir. La venta de uno de los terrenos
generó un respiro financiero que usaron con cautela. Decidieron invertir en arreglos en la casa antigua, esos detalles que parecían invisibles, pero que hablaban de cuidado y reconstrucción. Las paredes, testigos mudos de tantas memorias, comenzaron a mostrar signos de vida con cada mano de pintura, con cada ventana reparada. Fue durante esas jornadas en las que madres e hijas descubrieron otro vínculo más allá de las palabras, el trabajo compartido, la dedicación mutua que sellaba su reconciliación. Con el tímido brillo de la noche, compartieron una cena sencilla en la cocina, rodeadas del aroma cálido del guiso que Antonia preparaba con años de práctica y amor. Ángela, con voz suave, confesó que había empezado a sentir la presencia de su padre en los detalles cotidianos y en las enseñanzas que ahora cobraban sentido. Roberto nunca nos abandonó. Estaba en todas esas cosas que hoy me hacen ser mejor persona, dijo, y Antonia sonrió, sabiendo que esa verdad era el mejor legado. La vida que habían compartido estaba lejos de desaparecer, simplemente se transformaba, como todo lo que merece ser vivido. Los días se sucedían, y la relación entre madre e hija siguió madurando con la paciencia de la primavera que lentamente cede paso al verano. La rutina, lejos de ser monótona, se convertía en una red donde se apoyaban mutuamente, aprendiendo a respetar los espacios y las vulnerabilidades. Ángela empezó a tomar clases nocturnas para estudiar administración, haciendo esfuerzos adicionales para mejorar su futuro. Antonia, orgullosa, no dudaba en llenar sus noches leyendo y preparándose para entender los términos y contratos legales que la abrumaban antes. El vínculo renovado resistió las primeras pruebas serias cuando un viejo amigo de la familia, que había escuchado rumores sobre la recuperación de las propiedades, comenzó a presionarlas para comprar terrenos y desestabilizar el proceso. Antonia, con la serenidad nacida de la experiencia, enfrentó esas amenazas con firmeza. Ángela, a su lado, encontró en esas situaciones la oportunidad de reafirmar su compromiso de cambio. Juntas, aprendieron que la fortaleza no solo reside en la fuerza física, sino, sobre todo, en la convicción y la unidad. En uno de esos días cargados de trabajo y reuniones, Antonia decidió compartir con Ángela una carta que Roberto había escrito mucho tiempo atrás, dirigida a ella, pero llena de mensajes para ambas. Leerla fue un acto casi sagrado, donde la voz de un hombre que ya no estaba resonaba con una calidez inesperada. Hablaba de amor, de sacrificio silencioso y de la esperanza de que sus hijas aprendieran a sostenerse entre sí. Las lágrimas que siguieron fueron de dolor y gratitud, un puente entre el pasado y el presente que fundía sus almas con dulzura. El tiempo siguió su curso y la casa de la playa volvió a ser un símbolo nieto, un refugio renovado donde fueron añadiendo momentos felices, nuevas historias, y donde el eco del pasado dejó de ser una carga para convertirse en un recuerdo que fortalecía. Ese verano organizaron una pequeña reunión con los vecinos, una forma de mostrar que la familia se reconstruía y que el respeto y el cariño podían superar años de distancia y malentendidos. Ángela participaba activamente en esas conversaciones, demostrando el cambio genuino que había adoptado en su corazón. Una tarde de otoño, mientras preparaban el jardín, Ángela le confesó a Antonia que había comenzado a escribir un diario donde volcaba sus emociones y aprendizajes. Antonia la animó a seguir, reconociendo que el poder de la palabra podía ser un faro para las dos en los días inciertos. Ese pequeño ritual de escritoras en ciernes fortaleció aún más su vínculo y les ofreció un espacio seguro para procesar lo vivido, para celebrar logros y también para reconciliarse con sus propias fragilidades. El invierno llegó con noches largas y silencios que, lejos de ser fríos, se llenaban de introspección. Fue en una de esas noches
en que Ángela se sinceró profundamente sobre sus miedos y sueños, sus dudas y sus esperanzas. Antonia, con la calidez inquebrantable que la definía, escuchó sin juzgar, ofreciendo solo su hombro y su abrazo. En la intimidad de esa conversación, ambas comprendieron que la verdadera transformación es un camino de luz y sombra, de risas y lágrimas, de encuentros y desenlaces. Cuando la primavera empezó a asomar de nuevo, se sintieron preparadas para dar un paso más, planear un viaje juntas que simbolizara todo lo que habían recorrido. No era un intento de evasión, sino un acto consciente de celebración y renovación. Eligieron un destino cercano, un lugar donde la naturaleza y la tranquilidad las ayudarían a redescubrirse como mujeres y como familia. En ese viaje, entre caminatas, charlas profundas y silencios compartidos, se tejió una complicidad que sobrepasaba cualquier palabra. De regreso, la vida volvió a su cauce, pero con una diferencia fundamental. El compromiso era ahora la base de todo. Ángela emprendió con ayuda de Antonia un pequeño negocio de arte y diseño que había soñado durante años, apoyada por la experiencia y la seguridad de su madre. Antonia, entusiasmada y activa, se convirtió en una participante vital en ese proyecto, aprendiendo no solo en lo práctico, sino también en lo emocional. Su relación, construida con paciencia y respeto, se transformaba en un ejemplo de resiliencia y amor renovado. Una mañana soleada, en la cocina que tantas historias había escuchado, Antonia recibió una carta inesperada, una invitación para dar una charla en un centro cultural sobre su experiencia y su proceso de recuperación personal y familiar. Sin pensarlo demasiado, aceptó, proyectando no solo su voz, sino también la historia de dos mujeres que supieron transformar la adversidad en esperanza. Ángela, orgullosa, la acompañó en esa travesía pública que las unió aún más, demostrando que el perdón y la renovación eran posibles. Con el paso del tiempo, ambas aprendieron a pedir ayuda cuando la carga era demasiado pesada y a celebrar cada logro, por pequeño que fuera. Los días malos, que nunca faltaron, se suavizaban con palabras de ánimo y con la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier tempestad. El pasado se convirtió en una lección, el presente en un regalo y el futuro en una promesa que tejían día a día con amor y paciencia. La historia que comenzó con una traición ahora era, con sus cicatrices y aprendizajes, un testimonio de fortaleza y esperanza que no necesitaba más ruido que el silencio compartido de dos corazones que por fin latían en sintonía. El otoño comenzaba a despedirse cuando Antonia y Ángela decidieron que era momento de abrir las ventanas de la casa con más frecuencia. Las cortinas, donde el polvo se había acumulado durante meses de silencio y distancia, ahora se alzaban para dejar entrar la luz dorada que filtraba el sol de la tarde. Era una metáfora exacta de lo que ambas sentían, un renacer, un inicio lleno de posibilidades. En medio de esta renovada cotidianidad, Antonia descubrió que su cuerpo comenzaba a sentirse más ligero, no solo por el alivio físico tras sus visitas al médico, sino por la paz interna que empezaba a construir. Ángela, por su parte, mostraba interés genuino en ayudar con las tareas del hogar, aprendiendo el valor del cuidado diario que antes había desestimado. Juntas empezaron a reparar los pequeños detalles que conformaban la vida. Un grifo que goteaba, una puerta chirriante, un cuadro que pedía ser colgado. Cada gesto se convirtió en un símbolo de reconstrucción y de cuidado mutuo. Las noches, que antes se llenaban de angustia y secretos, empezaron a ser espacios de conversaciones largas, sin presiones, sin juicios. La madre y la hija compartían pensamientos, sueños y miedos.
Ángela habló sobre sus expectativas laborales, sus deseos de volver a estudiar y su anhelo de construir una vida diferente a la que había llevado. Antonia escuchaba con atención, apoyándola en sus planes, motivándola a que se confiara más en sí misma. En esas charlas, la brecha que antes parecía insalvable se volvió un puente de palabras y emociones. Fue entonces cuando Ángela confesó en voz baja que su mayor temor era repetir los errores del pasado, que no quería perder otra vez lo que ahora comenzaba a ser tan valioso. El tiempo siguió su curso y con él llegaron nuevos desafíos. La administración del patrimonio que Jorge ayudaba a manejar requería decisiones difíciles. Algunas propiedades debían ser puestas en renta, otras vendidas para mantener la estabilidad económica. Antonia y Ángela, hombro a hombro, aprendieron sobre contratos, impuestos y balances financieros. Cada paso en este terreno desconocido era una victoria que fortalecía su autoestima y les demostraba que juntas podían enfrentar lo desconocido. Más allá del dinero, lo que verdaderamente construían era un lazo firme, basado en el respeto y la colaboración. No todo era fácil, pues la ansiedad y las dudas asomaban en momentos de incertidumbre, pero supieron aferrarse la una a la otra. Un día, mientras arreglaban el jardín, Ángela notó que la vieja casita de madera al fondo tenía necesidad urgente de reparación. Propuso convertirla en un espacio de encuentro para la comunidad, un lugar donde se pudieran hacer talleres, exhibiciones artísticas y actividades culturales. Antonia se entusiasmó con la idea y juntas presentaron el proyecto ante algunos vecinos, quienes, sorprendidos por el cambio, terminaron apoyando la iniciativa. El proyecto no solo significaba un aporte a la comunidad, sino también un símbolo de transformación, de la tierra fértil donde una nueva relación florecía. El compromiso de ambas no tardó en volverse una herramienta de cambio para quienes las rodeaban. Mientras tanto, la presencia de Eduardo se iba diluyendo en sus vidas. Ángela entendió que su regreso al hogar no significaba la restauración de un vínculo roto con su esposo, sino la construcción de su propia identidad y autonomía. Se permitió sanar, dejar ir el pasado con sus decepciones y mirar hacia adelante con esperanza. En las horas solitarias que dedicaba a su diario, volcaba sus pensamientos, y en esos momentos encontraba el coraje para reinventarse cada día. Su madre, lejos de reprocharla por los errores cometidos, se mostraba siempre pronta a ofrecer apoyo y comprensión, con una paciencia que parecía inagotable. El invierno trajo consigo días largos, pero también momentos cálidos junto a la chimenea, donde las historias familiares volvieron a cobrar vida. Antonia rescató un viejo álbum lleno de fotografías que guardaban los retratos de Roberto, de su infancia y de episodios familiares olvidados. Ángela miraba asombrada, descubriendo en esas imágenes fragmentos de un hombre que había sido mucho más allá de la figura distante que recordaba. Compartían recuerdos y anécdotas, aprendiendo a honrar la memoria de quien había sido el eje de esa familia y a entender que su legado era más que bienes materiales. Era amor, perseverancia y unidad. La dinámica de madre e hija fue tomando una cadencia serena, donde el espacio para expresar tristeza o alegría estaba siempre abierto. Los pequeños desacuerdos que antes hubieran derivado en explosiones ahora se resolvían con diálogo y comprensión. Ángela, consciente de su crecimiento, comenzó a mostrar iniciativa para tomar decisiones propias en los asuntos que afectaban su vida y la de su madre, mientras Antonia confiaba en ella, libre de los miedos que alguna vez la habían paralizado. Juntas, descubrieron que la verdadera fortaleza residía en la vulnerabilidad compartida. Un sábado por la mañana, tras semanas de preparación, inauguraron oficialmente la casita comunitaria.
La ceremonia sencilla, cargada de simbolismo, contó con la presencia de vecinos, amigos y colaboradores. Ángela dio un discurso breve pero honesto, en el que agradeció la segunda oportunidad que le había dado su madre y expresó su compromiso de seguir aprendiendo y creciendo. Antonia, emocionada, reconoció en público la valentía de su hija y celebró lo que habían logrado juntas. Esa jornada fue la culminación de un proceso interno que las unía y las impulsaba a seguir adelante con renovada energía. El regreso a la rutina no se hizo esperar. Ángela retomó sus estudios nocturnos con disciplina, impulsada por las ganas de construir un futuro sólido y diferente. Antonia, por su parte, encontró en la tecnología una aliada inesperada y dedicó tiempo a capacitarse en computación, con la intención de apoyar a su hija y mantenerse activa en los tiempos modernos. La vida doméstica tomó un ritmo armonioso, donde cada una respetaba sus espacios, pero celebraba los encuentros cotidianos, desde un café compartido hasta un paseo por el parque cercano. Después de varios meses, la idea de viajar juntas volvió a surgir con fuerza, pero esta vez la propuesta era algo más que un escape. Deseaban que ese viaje fuera la celebración simbólica del recorrido que habían hecho. Eligieron un destino no lejano, una pequeña ciudad costera que combinaba historia y naturaleza. Durante los días que pasaron allá, tanto Antonia como Ángela encontraron momentos para expresar emociones guardadas, para hacer promesas de renovación y para llenar de sentido el camino que aún quedaba por recorrer. No necesitaban perfección, solo la certeza de que juntas podían enfrentar lo que viniera. De regreso en casa, la energía reinante las impulsó a retomar proyectos personales. Ángela, apasionada por el arte, decidió iniciar un pequeño negocio de diseño y decoración, apoyada por Antonia, quien le brindó recursos y ánimo. Ese emprendimiento no solo era una fuente de ingresos, sino un símbolo del empoderamiento de ambas mujeres, que habían logrado transformar adversidades en oportunidades. Las tardes de trabajo compartido en el taller se convirtieron en un refugio creativo y en un espacio de aprendizaje mutuo. En uno de esos días intensos, Jorge las convocó para tratar asuntos pendientes y planear los siguientes pasos en materia legal. La reunión era densa, pero se llevó a cabo con un aire de confianza y serenidad que contrastaba fuertemente con las tensiones vividas al principio. Ángela sorprendió por su interés y comprensión de los temas, y Antonia agradeció tener a su lado no solo a una hija, sino a una socia comprometida. Compartieron la convicción de que el patrimonio no era únicamente un legado que cuidar, sino una oportunidad para construir juntas un mejor presente. Mientras el invierno volvía a asomar con tímida presencia, una invitación inesperada llegó a la puerta de 1900. Antonia, un centro cultural, les propuso ofrecer una charla sobre su historia, el proceso de recuperación y el poder del perdón. La oportunidad era más que una presentación pública. Era la manera de llevar su experiencia a muchas personas que podían beneficiarse de ella. Ángela apoyó la idea con entusiasmo y juntas prepararon un relato sincero y conmovedor que derribaba tabúes y mostraba la verdad de la resiliencia familiar. La charla fue un éxito. El público se mostró receptivo y conmovido por la honestidad con la que Antonia y Ángela contaron su camino desde la traición hasta la reconciliación. Las preguntas al final fueron profundas y numerosas, y en cada respuesta se evidenciaba el aprendizaje y la fortaleza que habían ganado. Ese día, madre e hija se vieron reflejadas en los ojos de quienes escuchaban y comprendieron que su historia trascendía lo personal para convertirse en un mensaje de esperanza para otros. Pasaron los meses y, aunque nunca faltaron esas pruebas que la vida impone, la relación entre ambas se volvió un refugio seguro.
Celebraban las pequeñas victorias con la satisfacción callada que solo entienden quienes han atravesado el dolor y encontrado la luz. Ángela, con el tiempo, se volvió más independiente, pero nunca perdió el valor de acudir a su madre en busca de consejo o simplemente de un abrazo. Antonia, a su vez, descubrió que la fuerza que creía perdida seguía llena de vida, alimentada por el amor que ahora cultivaban ambas. Un día, sentadas en la terraza, contemplando el atardecer que pintaba el cielo de naranja y violeta, hicieron un pacto silencioso, no de perfección, sino de compromiso, de voluntad firme para continuar creciendo juntas. Sabían que las heridas aún existían, que los fantasmas del pasado volverían a visitar de vez en cuando, pero también comprendían que esa relación era un espacio sagrado construido con paciencia, respeto y amor incondicional. En ese momento, sin necesidad de palabras, sellaron el futuro que querían para ambas. La casa que alguna vez estuvo llena de ecos tristes, ahora vibraba con risas nuevas y armonías renovadas. Y aunque la historia que las unió tenía cicatrices, esas cicatrices eran el testimonio de que el perdón y la esperanza pueden renacer en el corazón de quienes creen en el cambio verdadero. Así, sin grandes alardes, pero con un profundo sentido, Antonia y Ángela continuaron sus vidas, cada día más unidas, construyendo juntas una historia que ya nadie podría arrebatarles. El otoño tardío comenzó a teñir los árboles del barrio con tonos de óxido y carmesí, mientras dentro de la casa, Antonia y Ángela sentían que la vida les entregaba un nuevo ritmo, uno que nunca imaginaron podrías compartir en armonía. Los días se acortaban, pero sus conversaciones se prolongaban hasta tarde, explorando ideas, sueños y, sobre todo, los planes para un futuro que ahora parecía posible. Una mañana, Antonia propuso a Ángela que organizasen un pequeño taller comunitario en la casita que habían restaurado. La idea era que los vecinos pudieran compartir sus talentos y aprender unos de otros, fortalezas que la comunidad necesitaba para recuperarse del olvido que había sufrido. Ángela, entusiasmada, se encargó de la publicidad y la logística, mientras Antonia preparaba un espacio acogedor y funcional. El proyecto los unió más y les abrió nuevos canales para relacionarse con su entorno, poco a poco, transformando no solo su hogar, sino también su barrio. Los días del taller estuvieron cargados de emoción y expectativas. Personas de diversas edades acudieron compartiendo habilidades que iban desde la pintura hasta las técnicas básicas de jardinería. En el acto inaugural, Antonia ofreció unas palabras humildes pero sinceras, recordando a todos que el esfuerzo colectivo puede cambiar vidas y que la esperanza se construye con manos unidas. Ángela la miraba con orgullo y una sonrisa que absorbía toda la luz del lugar, consciente de que esa era una nueva etapa para ambas. Paralelamente, en lo personal, Ángela seguía aprendiendo sobre sus fortalezas y debilidades. Su negocio de diseño y decoración le exigía dedicación y creatividad, y cada desafío se transformaba en una oportunidad para crecer. Antonia, a su lado, le ofrecía no solo apoyo económico, sino su experiencia de vida, acompañándola en esa aventura que ya no se basaba en privilegios, sino en esfuerzo y pasión compartida. Una tarde fría y lluviosa, en el calor de la casa, Ángela confesó a su madre que la distancia que les separó tanto tiempo le había dejado una huella profunda, el miedo a volver a equivocarse. Antonia la escuchó atentamente y le recordó que el error es parte del aprendizaje, que lo importante era no quedarse estancada ni renegar del pasado, sino usarlo para construir algo más fuerte. Era un consejo simple, pero cargado de sabiduría que Ángela abrazó en silencio, agradecida por tener a alguien que la comprendiera sin juzgarla. Mientras tanto, Jorge llegó con noticias sobre un
posible comprador interesado en uno de los terrenos que aún mantenían pasivos. Fue un tema delicado. Vender significaba desprenderse de una parte tangible de la historia familiar, pero también la posibilidad de financiar sueños y aliviar responsabilidades. Después de charlas y discusiones, madre e hija decidieron que venderían una pequeña porción para invertir en la expansión del taller comunitario, priorizando la revitalización del entorno antes que el apego material. La noticia corrió entre los vecinos con aplausos y cierta sorpresa. La casita, que ya era un símbolo de esperanza, daría un salto cualitativo con nuevos recursos para ofrecer más oportunidades. El compromiso público de ambas fue valorado y les ganó la confianza y respeto que parecía imposible lograr meses atrás, cuando las sombras aún las envolvían. Este logro, aunque modesto, estaba lleno de significado. Consolidaba el vínculo renovado que habían trabajado con paciencia y perseverancia. En medio de todo ese movimiento, Antonia comenzó a notar que su salud la acompañaba con menos quejas. Las visitas al médico y la nueva rutina de ejercicios suaves hacían efecto y ella se sentía más fuerte, lista para enfrentar cualquier reto. En las noches, solía leer junto a la ventana, dejando que la luz de la luna y el sonido lejano de la ciudad serenasen sus pensamientos. La vida, pensaba, era un regalo que merecía ser aprovechado, sin miedo ni resignación. En un domingo particularmente luminoso, decidieron celebrar el cumpleaños número 72 de Antonia, con una pequeña reunión familiar. La experiencia fue distinta, sin tensiones, sin expectativas desmedidas, solo con la compañía sincera de amigos y vecinos que habían conocido su historia. Ángela, con un ramo de flores en mano, pronunció un brindis cálido y agradecido por la fortaleza de su madre y la oportunidad de haber empezado de nuevo. El ambiente vibró con emoción, como un recordatorio de que las segundas oportunidades eran reales y posibles. La relación entre ellas se había hecho un espacio seguro, un refugio donde la vulnerabilidad era bienvenida y no un motivo de dolor. Hasta los conflictos cotidianos, antes explosivos y dolorosos, se resolvían con diálogo y respeto, con la madurez que el tiempo había otorgado. Ángela comenzó a tomar decisiones más autónomas, mientras Antonia la observaba con la mezcla de orgullo y ternura que solo una madre sabe sentir. Una tarde, mientras regaban las plantas en el jardín, Ángela le reveló a su madre que estaba considerando retomar sus estudios en administración, pero ahora con más convicción y con la esperanza de, algún día, llevar su propio negocio a otro nivel. Antonia la animó sin dudar, recordándole que nunca es tarde para aprender y que el aprendizaje reforzaba la libertad. La conversación fue una de tantas en las que el futuro aparecía no como una amenaza, sino como una promesa abierta a ser cumplida. El invierno llegó y acogió a ambas con su silencio frío que contrastaba con el calor del hogar. En esos días, Ángela se volcó con mayor fervor en su diario, desnudando sus emociones con la pluma, buscando ordenar lo que a veces parecía caótico. Antonia, desde su rincón, leía junto a la chimenea y se permitía soñar con la tranquilidad que habían logrado construir en medio de tanta tormenta. Las noches de frío se convirtieron en espacios de introspección y complicidad silenciosa. En una noche clara, casi al borde de un nuevo año, Antonia y Ángela decidieron revisar juntas las cartas de Roberto que aún conservaban. Al abrirlas, se encontraron con mensajes escritos con amor y paciencia que hablaban de confianza, sacrificio y la esperanza de un futuro mejor. Fue un momento íntimo, lleno de emociones que no necesitaban ser expresadas con palabras, porque ambas entendían que ese legado diferente había sido sembrado para que las sostuviera cuando la vida pareciera demasiado dura.
Llegó la primavera y con ella la decisión de pensar en un nuevo viaje, esta vez algo más lejano, una aventura a un lugar que combinara historia y naturaleza para continuar sellando esa relación renovada. El día de partir, ambas se despidieron de la casa con la confianza de dejarla en buenas manos y volver aún más fortalecidas. Durante ese viaje, mientras exploraban caminos poco conocidos y compartían confidencias bajo estrellas lejanas, hallaron en sí mismas la capacidad de perdonar sin olvidar y de amar sin condiciones. De vuelta en casa, la rutina fue acogida como un aliado. Los pequeños logros cotidianos se celebraban en privado, con una taza de té compartida o una sonrisa silenciosa que confirmaba la existencia de un amor renovado. Ángela se embarcó en un proyecto artístico junto con amigos, impulsada por el empoderamiento que le daba la seguridad de su madre. Antonia, por su parte, comenzó a colaborar en actividades comunitarias, mostrando que la edad no era un impedimento, sino una riqueza. Un día, Jorge las convocó para una reunión final, con el propósito de cerrar el papeleo de la casa de la playa y dejar por fin todo en orden. Fue un momento solemne que ambas compartieron con la sensación de haber llegado al final de un largo camino. La entrega de llaves, la firma de documentos, todo fue un símbolo tangible de que el pasado había sido trabajado, que la sombra se convertía en luz. Y aunque sabían que la vida seguiría poniendo pruebas, también estaban seguras de que las afrontarían juntas. En el verano siguiente, la casa volvió a llenarse de risas durante una reunión familiar donde ya no cabían resentimientos ni silencios incómodos. Ángela y Antonia, libres y en paz, danzaban entre las conversaciones y los juegos, disfrutando de una convivencia que, aunque imperfecta, era sincera y valiente. Fue un festejo simple, pero lleno de significado, porque se celebraba no solo un día, sino la vida misma y su capacidad de reinventarse. Al caer la noche, cuando todos se retiraron, madre e hija se sentaron en la terraza para contemplar el cielo estrellado. Pero en ese silencio compartido, se prometieron seguir caminando juntas, aceptando que no habría perfección, pero sí compromiso constante. Entendieron que el verdadero triunfo no estaba en superar el pasado para borrarlo, sino en honrarlo para construir un presente lleno de amor, respeto y esperanza. Los días que siguieron transcurrieron con la serenidad del que sabe que el mayor tesoro está en el vínculo que ha sabido reparar. Ángela, cada vez más fuerte, se convirtió en un ejemplo para su comunidad, usando su historia para inspirar a otros, mientras Antonia descubría en sí misma un maestro de vida que la hacía sentirse plena y vital. Juntas conformaron un equipo indestructible, la prueba viviente de que el amor puede sanar lo que parecía imposible. Y así, sin grandes fuegos artificiales ni palabras grandilocuentes, terminó esta historia, con dos mujeres que, desde la vulnerabilidad y la lucha constante, aprendieron que la familia es mucho más que la sangre y la herencia material. Es la paciencia, el perdón y la voluntad de no rendirse jamás. Antonia y Ángela siguieron adelante, sabiendo que aunque el camino no siempre fuera fácil, caminaban juntas, siendo para la otra el refugio que siempre necesitaron y la esperanza de un mañana mejor.